Me llamo Esteban, tengo 29 años, y esta historia comienza con una cachetada que me cambió la vida. No fue una pelea cualquiera ni una discusión pasajera. Fue una bofetada cargada de años de desprecio, de abusos disfrazados de obligación familiar, y de una dinámica que, por mucho tiempo, me hizo sentir que yo debía cargar con todos los errores y frustraciones de los demás. Que yo, el hijo responsable, trabajador, silencioso, debía pagar por todo mientras los demás solo exigían más. Mi papá, Jorge, tiene 61 años. Nunca fue un maltratador físico, al menos no en el sentido tradicional, pero siempre supo cómo hacer que uno se sintiera menos. Su frase favorita era: si no fuera por mí, tú no existirías, así que lo mínimo que puedes hacer es agradecerme trabajando duro y devolviéndomelo. Durante años, escuché eso como una especie de mantra. Empecé a trabajar a los 16, primero medio tiempo en una tienda de informática y luego a tiempo completo mientras estudiaba por las noches. A los 24, ya tenía mi primer contrato formal en una empresa de software. A los 26, me aprobaron un préstamo hipotecario y compré la casa donde vivíamos todos, mi papá, mi mamá y yo. Claro que la casa estaba a mi nombre. Yo la pagaba. Yo cubría las cuentas, los gastos de supermercado, los mantenimientos, incluso las reparaciones cuando mi papá dañaba cosas por descuido. Pero si alguna vez osaba recordarles que todo eso lo estaba haciendo yo solo, él me decía que son cosas que un buen hijo hace sin esperar nada a cambio. Lo soporté por años. Pensaba que era parte del proceso, que eventualmente mi papá vería todo lo que yo hacía por él, que se sentiría orgulloso de mí, que, quizás, me lo agradecería. Pero no. Cada año, la dinámica se volvía más tóxica. Yo trabajaba más, él hacía menos. Dejaba de pagar su propio seguro, me pasaba recibos por si lo podía cubrir este mes. Mamá, siempre callada, solo repetía que no hay que contrariarlo. Esteban, tú sabes cómo es. Como si eso justificara todo. El punto de quiebre llegó en un día tan normal que aún me parece surrealista cómo explotó todo. Era un miércoles cualquiera, yo había llegado tarde del trabajo, agotado. Llevábamos una semana entera con un proyecto pesado, y apenas había dormido. Al entrar a casa, no que la luz del pasillo no funcionaba. Fui a revisar el cuadro eléctrico y me encontré con un olor raro. Uno de los fusibles se había quemado por un sobreuso de enchufes en la cocina. Otra vez. Ya lo había advertido 1000 veces. Entré y le dije a mi padre, con un tono más cansado que enojado, que eso había que revisarlo, que no podíamos seguir conectando 5 cosas al mismo tomacorriente. Él estaba viendo televisión. Ni me miró. Solo dijo: arréglalo tú, para eso trabajas tanto. No. Mikengio. Respire Hondo. Contesté algo que llevaba años en mi garganta. Papá, yo no soy tu electricista. En I tu banco. Ni tu sirviente. Esta casa la mantengo yo, y lo mínimo que pido es respeto. Ahí sí se giró. Me miró como si le hubiera escupido en la cara. Respeto, tú me exiges respeto a mí. Tú estás en esta casa gracias a mí. No me hables como si fueras más que yo. Se levantó bruscamente y sin darme tiempo a replicar, me cruzó la cara con una cachetada seca, dura, humillante. No gritó. Solo susurró: es tu obligación mantenerme, Esteban. No te confundas. Eso no va a cambiar. Sentí algo romperse dentro de mí. No solo el orgullo, sino una especie de pacto tácito que había mantenido desde joven, la promesa silenciosa de seguir aguantando. Me llevé la mano a la mejilla, aún ardiendo, y por primera vez en mi vida, no sentí miedo ni tristeza. Sentí claridad. Fría, tajante, dolorosa claridad. No respondí. No grité. No hice ningún escándalo. Solo lo miré, profundamente, durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, me di la vuelta y subí a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Mis manos temblaban, no de rabia, sino de algo más profundo, de una comprensión absoluta de que todo había cambiado. Saqué mi teléfono y empecé a revisar papeles. Contratos. Recibos. Todo estaba a mi nombre. Todos los servicios, todas las suscripciones, incluso la cuenta del banco donde se hacían los pagos automáticos del hogar. Todo. Absolutamente todo lo que sostenía esa casa era mío, incluyendo la escritura. Esa noche no dormí. No porque no pudiera, sino porque ya había tomado una decisión. Algo que antes me parecía impensable ahora se sentía inevitable. Él me había echado de la casa con una cachetada. Lo que no sabía era que la casa no era suya. Ni siquiera le pertenecía simbólicamente. Todo lo que tenía venía de mí. Y ahora,
No tendría nada más. Lo más cruel es que al día siguiente actuaron como si nada hubiera pasado. Mamá preparó café. Papá se sentó a leer el periódico. Nadie mencionó la bofetada. Nadie dijo una palabra sobre lo que ocurrió. Era como si me invitaran a fingir, a sonreír, a continuar con la mentira. Pero ya no podía. Yo no era ese chico silencioso que tragaba todo para evitar problemas. Esa mañana, cuando me senté a desayunar, fue la última vez que me senté en esa mesa como un hijo sumiso. Lo que pasó después, lo que hice con la casa, con las cuentas, con todo, aún me cuesta creerlo. Pero fue necesario. Porque nadie, absolutamente nadie, me pega, y mucho menos vive gratis a mi costa. Guardé silencio durante ese desayuno. Cada sorbo de café sabía agrio. Papá hojeaba el periódico como si fuera cualquier jueves más. Mamá me miraba de reojo, claramente nerviosa. Yo no estaba seguro si era por lo que pasó la noche anterior, o porque ya intuía que algo se venía. Nadie dijo nada. Nadie pidió disculpas. No hubo un solo lo siento. Solo esa arrogancia muda que decía, así son las cosas, te guste o no. Esa mañana, al salir de casa, no fui a la oficina. Pedí el día libre, algo que rara vez hacía. Me fui directo al banco. Congelé la cuenta conjunta que usábamos para pagar los servicios del hogar y transferí todo a una nueva cuenta personal. Luego, pasé por la empresa eléctrica, corté el servicio a partir del lunes siguiente, lo mismo con el gas y el internet. Todos esos contratos estaban a mi nombre, así que no fue difícil. Solo firmé los papeles y dije, ya no resido ahí. Después, llamé a un abogado, un amigo mío de la universidad, especialista en propiedad y arrendamientos. Le expliqué toda la situación, desde que yo compré la casa hasta lo que pasó la noche anterior. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio largo al otro lado de la línea, y luego me dijo, Esteban, tú eres el único propietario. Ellos no tienen derecho a echarte, pero tú sí puedes iniciar un proceso legal para sacarlos. No le respondí de inmediato. Solo sentí una especie de alivio triste. No quería llegar a eso, pero la verdad era que ya no podía permitir que siguieran destruyéndome poco a poco desde dentro. Pasé el fin de semana en un hotel discreto, sin decirle a nadie dónde estaba. No respondí llamadas ni mensajes. Mi mamá me escribió un par de veces. Frases sueltas. ¿Dónde estás? ¿Vas a volver a cenar? Tu padre está algo molesto, pero ya se le pasará. Como si nada hubiera pasado. Como si esa bofetada fuera solo una discusión más que se podía barrer bajo la alfombra. Lo que ella no entendía, o no quería entender, era que lo que se rompió no fue solo mi paciencia, sino toda una vida de silencios mal pagados. El lunes, regresé. Estacioné frente a la casa. Desde la calle, se veía igual que siempre. Blanca, con las jardineras descuidadas que yo solía cuidar. Subí las escaleras con paso firme y toqué la puerta, aunque tenía llave. Fue mi padre quien abrió. Me miró con una mezcla de molestia y desdén. ¿Qué quieres?, dijo sin moverse del umbral. Entrar. Es mi casa, le respondí sin levantar la voz. Él soltó una risa seca. Te fuiste. Aquí ya no tienes nada que hacer. Yo solo lo miré, en silencio, durante unos segundos. Luego saqué mi teléfono, abrí la app del banco y le mostré la pantalla. ¿Ves esta cuenta? Ya no pagará ni un centavo más por esta casa. Ni luz, ni agua, ni gas. Nada. Todo eso se termina hoy. Si quieres seguir viviendo aquí, puedes empezar a buscar cómo pagar esas cuentas tú mismo. Él me miró como si no entendiera. Luego, como si no creyera. Por último, como si no pudiera concebir que el niño bueno estaba plantándose. ¿Te crees muy hombre por hacer esto? Me escupió. Después de todo lo que hice por ti, yo sentí una mezcla de rabia y lástima. Pero no me dejé arrastrar. Solo dije, no me debes nada. Yo ya pagué todo. Por años. Ahora te toca a ti. Me di la vuelta y me fui. Esa misma tarde, con ayuda del abogado, enviamos una notificación formal. Tenía 30 días para abandonar la propiedad, o el desalojo sería legal. La casa, al estar enteramente a mi nombre, no tenía ningún obstáculo. No podían apelar. No podían resistirse. Yo les había dado años. Ahora les daba un mes. Lo que siguió fue un desfile de manipulación, chantajes emocionales y excusas absurdas. Mi mamá me escribió largos mensajes hablando de la familia, de no destruir lo que tenemos, de no hacer quedar mal a tu padre frente a los vecinos. Como si todo esto fuera un capricho mío, y no la consecuencia de años de abuso, sumados a una cachetada que solo fue la gota final. Papá no me volvió a escribir. Pero me enteré por conocidos que andaba contando que yo era un malagradecido, un traidor,
alguien que le debía todo. Que sin él, yo no sería nadie. Yo, mientras tanto, seguía trabajando, construyendo mi vida desde la distancia. Ya había encontrado un nuevo departamento. Pequeño, pero mío. Sin gritos, sin humillaciones, sin amenazas silenciosas cada vez que se me ocurría hablar. El día 28 del plazo, recibí una llamada inesperada. Era mi mamá. Lorando. Me dijo que mi papá no quería irse, que decía que si yo lo sacaba por la fuerza, él se encargaría de que yo me arrepintiera, que se arrastraría si era necesario, pero de esa casa no lo sacaba ni muerto. Y ahí fue cuando decidí que ya no iba a ser yo quien se quebrara. Esa noche, después de la llamada de mi madre, me quedé en silencio durante horas. Tenía el teléfono aún en la mano, pero no respondía a sus últimos mensajes. Sentía un nudo en el pecho que no era rabia, era algo más complicado. Una mezcla amarga de decepción y dolor. Porque aunque me había preparado mentalmente para el rechazo, parte de mí aún esperaba que, frente a la realidad, ellos recapacitaran. Que entendieran que lo que había hecho no era por venganza, sino por dignidad. Pero no. Mi padre eligió atrincherarse en la casa que yo compré y pagué. Eligió hacerse la víctima. Y mi madre, una vez más, eligió cubrirlo con su silencio, con sus lágrimas, con su eterna postura de yo no puedo hacer nada. Me di cuenta, entonces, de algo que me dolió más que cualquier golpe, que nunca me habían visto como un hijo, sino como una herramienta. Un proveedor. Un billete andante con el que podían contar mientras ellos no hicieran nada. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Le pedí que procediera con lo que habíamos hablado, la orden de desalojo. El proceso ya estaba en marcha, solo faltaba que pasaran los días finales. La notificación había sido entregada legalmente, firmada, sellada. No había vuelta atrás. A los 30 días, si no se habían ido por voluntad propia, vendrían oficiales con una orden judicial. Les di todas las oportunidades del mundo. Esta vez no cedería. Durante los días siguientes, el ambiente se volvió más denso. No fui a la casa, pero sí pasaba cerca, con el coche. Desde la esquina podía ver las luces encendidas a todas horas. A veces la tele a volumen alto, como si alguien intentara que el ruido fuera más fuerte que la realidad. Me enteré por vecinos que mi papá había empezado a decir que la casa era suya, que yo me la había robado. Incluso lo escucharon decir que iba a demandarme, que yo lo había traicionado como Judas a Jesús. No respondí. No me defendí. No discutí. Porque el que tiene la verdad no necesita levantar la voz. Mi abogado me advirtió que lo más probable es que, cuando llegara el día del desalojo, él intentaría hacer escándalo. Me preguntó si quería estar presente. Dude, parte de mí no quería verlo. No quería estar ahí cuando lo sacaran por la fuerza. Pero otra parte, una más firme, más madura, entendía que sí debía estar. No para disfrutarlo. No por venganza, sino porque este era el cierre de un ciclo que había durado toda mi vida. El día 30 llegó. Era un martes frío. El cielo estaba encapotado, como si incluso el clima supiera que algo pesado se avecinaba. Me estacioné frente a la casa a las 9 en punto. El oficial judicial llegó 5 minutos después, junto con 2 agentes más por protocolo. Yo firmé el documento final, autorizando la entrada. Uno de los oficiales me miró con una mezcla de respeto y lástima, como si ya hubiera visto demasiadas veces este tipo de dramas familiares. Tocaron la puerta. Nadie respondió. Tocaron una segunda vez, esta vez más fuerte. Desde adentro, se oyó el televisor a todo volumen. Era evidente que estaban ahí. El oficial habló en voz alta. Señor Jorge Ramírez, por orden del juzgado, tiene que abrir la puerta. Esta propiedad ya no le pertenece legalmente. Si no abre en este momento, procederemos a ingresar con la orden firmada por el juez. Un silencio largo. Luego, pasos. La puerta se abrió bruscamente. Mi padre estaba ahí, despeinado, con una camiseta vieja y los ojos inyectados. Me miró con un odio que quemaba. No dijo mi nombre. No saludó. Solo escupió una frase con los dientes apretados. Te vas a arrepentir de esto. El oficial levantó la mano. Señor, guarde silencio. Tiene 10 minutos para recoger sus pertenencias esenciales. Luego procederemos con el inventario para el resto. Mi padre no se movió. Se quedó ahí, bloqueando la entrada. Parecía una estatua de rabia contenida. Mi madre apareció detrás, temblando. Tenía una maleta pequeña en la mano. Me miró con lágrimas en los ojos, pero no dijo nada. Ni una palabra. Ni siquiera un lo siento. Solo bajó la cabeza y retrocedió. Los oficiales comenzaron el protocolo. El proceso fue lento, tenso,
pero ordenado. Yo me quedé afuera, de pie, mirando fijamente la puerta que una vez crucé como niño, que una vez abrí cada tarde con la esperanza de ser bienvenido. Ya no sentía nostalgia, solo una calma dolorosa. Pasaron casi 2 horas. Al final, salieron. Mi padre fue el último en salir. Llevaba una mochila al hombro. Caminó directo hacia mí. Se detuvo a menos de 1 metro. Me miró con los ojos llenos de una rabia que no necesitaba palabras. Pero esta vez, yo no bajé la mirada. No temblé. No pedí perdón. Solo dije: nadie me pega, papá. Y menos vive a mi costa. Se fue sin responder. Yo me quedé ahí, frente a la casa vacía, con el corazón pesado pero erguido. Era el final de una etapa, pero también el comienzo de algo que nunca antes tuve: libertad. Aunque en ese momento no lo sabía. Esa libertad vendría con consecuencias que no esperaba. Pasaron los primeros días después del desalojo en una especie de neblina emocional. Yo me repetía que había hecho lo correcto, pero aún así me costaba dormir. No porque me sintiera culpable, sino porque después de tantos años cargando con todo, de pronto, el silencio. No había quejas, no exigencias, no gritos. Solo silencio. Un vacío raro, como si el ruido constante de esa familia tóxica fuera el fondo musical al que me había acostumbrado. Sin él, tenía que volver a aprender a vivir. Pero el silencio no duró mucho. Una semana después del desalojo, me llegó el primer mensaje de uno de mis tíos, el hermano menor de mi padre. Decía algo así como: me enteré de lo que hiciste. Tu papá no es perfecto, pero es tu padre. ¿Cómo pudiste dejarlo en la calle? Luego vinieron las llamadas. De primos, tías, incluso de un viejo vecino. Todos opinando. Todos señalándome. Nadie preguntando qué me llevó a eso. Nadie preguntándome si yo estaba bien. Resulta que mi padre, lejos de desaparecer en silencio, se había lanzado a una especie de campaña de desprestigio contra mí. Había dicho que lo había traicionado, que después de criarme con esfuerzo, lo saqué a patadas de su propia casa. Había omitido que esa casa era mía, que yo la compré, que él me abofeteó, que me echó simbólicamente mucho antes de que yo actuara legalmente. La narrativa era simple: el hijo desalmado que abandonó a sus padres. Y en un mundo donde muchos no quieren oír verdades incómodas, la versión fácil es la que gana. Al principio, ignoré los mensajes. No respondí a nadie. Pero la cosa se puso más turbia. Un día, llegué a mi nuevo apartamento y encontré una nota pegada a la puerta con cinta. No tenía firma. Solo decía: el dinero no compra sangre. Eres una vergüenza. Sentía un escalofrío. No porque temiera por mi seguridad, sino porque confirmaba que alguien había buscado dónde vivía. Me estaban siguiendo. Observando. Fui a hablar con el administrador del edificio. Revisamos las cámaras. Efectivamente, una figura encapuchada había subido hasta mi piso esa tarde. No había forzado nada, solo dejó la nota y se fue. Era una advertencia, y lo sabían. Llamé a la policía. Hice un reporte. Me recomendaron instalar una cerradura extra, si seguía, considerar una orden de restricción. Pero por dentro, yo ya sabía de dónde venía todo esto. Lo que no esperaba fue lo que vino después. Una noche de viernes, 2 semanas después del desalojo, recibí una llamada inesperada. Era mi madre. Dudé en contestar, pero finalmente lo hice. «Esteban», dijo con la voz apagada, como si llevara días sin dormir. «¿Qué pasa? Necesito hablar contigo. No por teléfono. ¿Dónde estás?» «En el hospital. Tu padre tuvo un colapso. Durante unos segundos, no supe qué sentir. No era alegría. No era tristeza. Era una mezcla confusa de sorpresa y cansancio emocional. Pregunté en qué hospital estaban. Ella me dio el nombre. Dijo que no sabía a quién más llamar. Fui. Cuando llegué, el ambiente era pesado. Gente con cara de preocupación. Médicos apurados, luces frías. Vi a mi madre sentada en una banca de plástico, sola. Me acerqué. Me miró con los ojos hinchados, pero no lloraba. ¿Qué pasó?, pregunté sin emoción. Le subió la presión. Se desmayó. Estábamos en una pensión. La dueña no quería llamar ambulancia porque no quería líos. Fui yo la que llamó. Asentí. Esperé a que dijera más. Pero ella solo bajó la mirada. ¿Va a estar bien? Por ahora sí. Pero, el médico dijo que necesita tratamiento. Seguimiento. Y tú sabes que él no tiene seguro, ni dinero. Ni nada. No respondí. No me moví. Ella me miró, con ese gesto que tantas veces vi en el pasado, el de la súplica disfrazada de resignación. Sé que no tienes por qué ayudarnos, dijo,
casi susurrando. Pero no sé qué hacer. Estoy sola. La rabia que me había sostenido durante semanas pareció diluirse por un instante. Pero no para desaparecer. Solo se transformó en algo más frío, más firme. No estás sola. Estás con él. Tú también estuviste ahí todos estos años. Tú también lo permitiste. No me pidas ahora que borre todo como si no hubiera pasado nada. Ella cerró los ojos. Asenció lentamente. No discutió. No intentó justificarse. Solo dijo, lo entiendo. Tenía que intentarlo. Me fui del hospital con el pecho ardiendo. No por culpa, sino por esa vieja sensación de que, haga lo que haga, siempre seré el malo de la historia. Pero esta vez, no iba a retroceder. Ya no. Sin embargo, lo que vendría en los días siguientes me demostraría que mi padre no pensaba rendirse, ni siquiera desde una cama de hospital. Los días siguientes fueron, sinceramente, los más tensos de todo ese proceso. Yo pensaba que el hospital calmaría las cosas, que el peso de la realidad, la edad de mi padre, su estado de salud, la falta de dinero, lo obligaría finalmente a aceptar que ya no podía seguir con esa actitud de superioridad. Pero me equivoqué. A los 2 días de internación, me llegó una carta. No un mensaje de texto, ni un correo, sino una carta física, enviada por correo tradicional. Reconocí la caligrafía apenas la vi. Era de mi padre. No me explico por qué me tomé el tiempo de abrirla. Tal vez por cerrar un ciclo, tal vez por simple curiosidad. Tal vez, si soy honesto, porque en algún rincón de mí seguía albergando una chispa de esperanza de que, finalmente, él se diera cuenta del daño que había hecho. Pero no. La carta era una mezcla de quejas, reproches y frases pasivo-agresivas como no esperaba otra cosa de alguien que se cree más por tener un buen trabajo o después de todo lo que invertimos en ti. Así nos pagas. En ningún párrafo había un atisbo de autocrítica, ni una palabra de disculpa, ni una mínima aceptación de su culpa. La frase que cerraba la carta me quedó grabada. No importa cuánto dinero tengas, Esteban. Siempre serás un hijo desagradecido. Y eso es lo único que la gente recordará de ti. La guardé, no sé por qué. Tal vez para recordarme por qué había hecho todo esto. Unos días después, el hospital me llamó. No por razones médicas, sino legales. Mi padre, en su infinita terquedad, había pedido hablar con el área legal del hospital y estaba tratando de reclamar que yo, como hijo, tenía la obligación moral y financiera de cubrir sus gastos. Estaba intentando presionarme desde una cama, a través de excusas legales que no tenían fundamento. Por suerte, el hospital era privado y no podían obligarme a nada. Firmé una negativa formal como garante, y dejé claro que él no tenía derecho a usar mi nombre ni mi información para ninguna gestión. Fue entonces cuando decidí cortar todo contacto. No más visitas, no más llamadas, no más escuchar a mi madre llorando mientras trataba de convencerme de que no era el momento para rencores. Ya no era rencor. Era amor propio. Era necesidad de paz. Pasaron algunas semanas. Supe, por conocidos, que finalmente le dieron el alta, pero que no tenía a dónde ir. La pensión no quiso recibirlo de nuevo. Intentó quedarse en casa de un pariente, pero todos lo rechazaron. Mi madre terminó viviendo con una amiga suya, en condiciones modestas pero dignas. A ella, eventualmente, le ofrecí ayuda. No dinero, pero sí apoyo con asesoría legal para que pudiera pedir una pensión estatal. Incluso le ofrecí pagarle un departamento pequeño si se desligaba de mi padre. Ella se negó. Dijo que no podía dejarlo solo. Así que acepté su decisión y respeté la mía. Un año después, la casa que antes compartíamos se transformó. La remodelé por completo. Pintura nueva, muebles nuevos, energía distinta. Fue mi forma simbólica de enterrar lo que viví allí. Dejé un solo objeto intacto, la vieja biblioteca de madera que mi abuelo había construido, el único hombre que alguna vez me trató con respeto verdadero. Cada vez que paso frente a ella, recuerdo que hay raíces en mi historia que valen la pena, pero también ramas secas que tuve que podar. Hoy vivo tranquilo. No sin cicatrices, pero en paz. No soy un hijo desagradecido, como dijo él. Soy un hombre que aprendió a poner límites, aunque llegaran tarde. Que se dio cuenta de que la familia no es sinónimo de esclavitud, y que nadie, ni siquiera quien te dio la vida, tiene derecho a destruirla solo porque puede. Nadie me pega, y mucho menos vive gratis a mi costa.